Derecho de la salud versus derecho de marcas. El delicado balance a la limitación de un derecho constitucional en aras de un supuesto interés público. Armando Arenas, Olivares, México. Luis Guinard, Guinard y Noriega, Panamá. Gerardo Flores, Felipe Prieto Carrizosa Ferrero du Uría, Colombia. Moderador, Víctor Avente, Avente Stuart Abogados, Paraguay. Buenas tardes a todos. Acá estamos dando inicio a este taller. Estamos muy contentos porque Citi nos da la oportunidad de haber organizado este taller que creemos que es muy interesante. Es un tema sumamente actual, ¿verdad? Y gracias a la colaboración de los prestigiosos abogados que van a desarrollar este tema, me gustaría dar inicio al taller de Derecho a la Salud versus Derecho de Marcas. En primer lugar, vamos a tener la disertación, la presentación de Gerardo Flores, que ya quiero, sin más preámbulos, dar inicio a esto y que por favor siéntanse libres de hacer las preguntas necesarias y que crean convenientes para que hagamos un lindo debate y saquemos conclusiones al final de este taller. Muchas gracias. Gerardo, por favor. Muchas gracias, Víctor. Comparto mi pantalla para empezar. ¿Me confirman, por favor, si está? Nuevamente, muy buenas tardes. Empiezo agradeciendo al Consejo Directivo, a Armando, mi presidente del comité, y en especial a todos ustedes por darnos la oportunidad de participar en este panel. Quisimos de forma muy premeditada compartir con ustedes tal vez una modalidad o una visión un poquito diferente de lo que se viene hablando en torno a este tema, que sin duda alguna es uno de los más llamativos y de los que más están en boga en los últimos años, adicionalmente están generando un impacto en cada uno de nuestros países y que además seguirán generando ese impacto en un corto, mediano y largo plazo. Por tal motivo, decidimos dividir nuestra participación en tres partes, en las cuales primero nos dedicaremos a contar un poco la posición de los gobiernos, de los entes no gubernamentales y multilaterales respecto de el por qué y qué ha venido pasando, para centrarnos posteriormente en el caso tal vez más relevante para nuestra región, tanto por la importancia del país como por los últimos desarrollos con México. Y luego Luis hablará de cómo vemos o cómo se generan controversias en torno a la atención de estos derechos constitucionales, para abrir a una sesión de preguntas y de dar una discusión que nutra y nos permita tal vez llegar a unas conclusiones que sean el resultado eventualmente de una iniciativa de la institución o de la asociación frente a lo que consideramos podría cambiar, modificarse o cómo podría ser nuestro rol para este tema. Dicho lo anterior, arranco con la primera intervención y parecería que me equivoco en la primera diapositiva, pero como todos estamos viviendo el COVID, vale la pena resaltar que el COVID, como todos sabemos, es una pandemia, es una epidemia,
con una mortalidad de aproximadamente 1.5 millones de personas a este mes, con 67 millones de casos, que requirió efectivamente e indudablemente una intervención muy relevante de los gobiernos en todo el mundo, que pasan desde uso de tapabocas, restricciones importantes en la movilidad, distanciamiento social, cuarentenas y un sinnúmero de medidas adicionales que lo que han tenido como objetivo es precisamente preservar la salud pública, cuidar la economía y guiar a la sociedad en una situación sumamente excepcional y que atenta con el ser humano. ¿Y qué punto de contacto hay con lo que venimos a discutir el día de hoy? En que la obesidad y las enfermedades no transmisibles son efectivamente también epidemias, efectivamente son elementos que están atacando en un día a día de la sociedad global, por una mortalidad de 2.8 millones de personas mínimo anualmente, una cobertura para el 2016 de 1.900 millones de adultos afectados con sobrepeso y 650 millones con obesidad, lo que genera la pregunta y es, ¿deben intervenir los gobiernos? ¿Qué rol debe jugar el gobierno? Y si nos movemos y nos damos cuenta que para el COVID tuvo que haber una reacción, tuvo que haber una intervención sustancial, ¿por qué no para un tema tan importante como la obesidad? Entonces, este primer mensaje va a la necesidad de la intervención de los gobiernos para atacar un problema sumamente relevante para la sociedad global, como son estas enfermedades no transmisibles, dentro de las cuales está la obesidad, y los efectos que esta genera para la sociedad. Ahora, simplemente para hacer un alto en el camino sobre el punto de partida de lo que han hecho las organizaciones mundiales para empezar a tratar estos temas. Desde el 2004, la Organización Mundial de la Salud lanzó uno de sus documentos más relevantes en este tema, fue la Estrategia Mundial del Régimen Alimentario y Actividades Físicas en 2004, seguido por regulaciones de la FAO, buscando tener, digamos que, mayores políticas que le permitan a los gobiernos guiar un poco más de forma unificada ese proceder frente al manejo de etiquetado, pasando por además la Organización Panamericana de la Salud, por un plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia, los cuales en todos los casos han sido realmente fundamentados en estudios, tanto técnicos como científicos, y que han contado con la participación de los estados. Entonces, vamos que el origen de estas iniciativas gubernamentales vienen precedidas de estas actuaciones o de estos planes que han sido aprobados por organismos que guían a los gobiernos. Principalmente en la Estrategia Mundial de Régimen Alimentario y Actividad Física de la Organización Mundial, se trataron varios temas y se tocaron unos puntos que son claves para entender por qué el gobierno de cada uno de nuestros países está tomando cartas en el asunto. Un elemento llamativo es que los Estados miembros, en este caso, solicitaron su participación en el régimen alimentario. No fue impuesto, sino que los gobiernos han visto la necesidad de hacerlo, razón por la cual es un elemento llamativo. Sin duda, la idea es trabajar en la reducción de la mortalidad prematura y mejorar la calidad de vida. Las enfermedades no transmisibles han generado el 60% de las defunciones y el 43% de la carga mundial de movilidad. Al mismo tiempo, para el año 2020 incidieron el 73% de las defunciones.
el 79% de las defunciones están atribuidas a estas enfermedades que se están expandiendo. Los factores de riesgo para la generación de estas enfermedades, además, están claramente identificados y suelen coexistir. Mismas causas detrás de esta proliferación de enfermedades, y uno de los comunes denominadores, o los dos puntos principales como común denominador, siempre ha sido la falta de actividad física, por un lado, pero por otro lado, de forma muy marcada, la nutrición. Razón por la cual las campañas y los objetivos detrás de este tipo de políticas tienen, por ejemplo, en este documento de la OMS, de tener la epidemia de la obesidad como elemento principal, y tiene unos subobjetivos que son los que han ido permeando y que han ido irradiando las diferentes medidas que han tomado los gobiernos. Por un lado, la atención primaria de la salud y promoción de la lactancia materna y de la alimentación saludable, al estar demostrado que los lactantes tienen un problema fuerte de obesidad, y que no atenderlo genera una exposición mucho más alta a este tipo de enfermedades. El mejoramiento del entorno con respecto a la nutrición y la actividad física en los establecimientos escolares, las diferentes medidas de vigilancia, investigación y evaluación para que los gobiernos efectivamente implementen sistemas de seguimiento y de monitoreo de cifras y de mecanismos para hacer enforceability sobre la normativa expedida. Medidas multisectoriales, porque se entiende que no solo los gobiernos tienen la carga, sino que es importante que los diferentes sectores de la población, sean empresas privadas, o sea, el consumidor de a pie, participen y ayuden en la implementación de todas estas medidas. Y muy puntualmente, en lo que nos vamos a empezar a centrar cada vez más, en implementación de políticas fiscales y reglamentación de la publicidad, promoción y etiquetado de alimentos, siendo ese uno de los caminos para atacar el gran problema de esa reducción de cifras alarmantes. Todavía más cifras para que tengamos muy, muy claro por qué esto es muy alto en la lista de prioridades de los gobiernos. Las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muertes en el mundo. En 2017 habían 11 millones de muertes, de los cuales 22% eran adultos. La primera causa de muerte es las enfermedades cardiovasculares, todas relacionadas a la dieta, en un porcentaje muy alto. Hay en 2017 cifras de muertes por ingesta de sodio, de ingesta superior a los índices preferibles, un bajo consumo de frutas, un bajo consumo de granos enteros, y la mejora de la dieta se vuelve efectivamente uno de los objetivos principales de este tipo de políticas. Entonces, ¿de dónde nace el problema? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Porque las cifras muestran un incremento tan marcado, tan difícil de atacar en términos de incremento de obesidad y enfermedades no transmisibles. Por un lado, un incremento sustancial de los productos procesados y comidas rápidas que se consumen. Dos, un incremento sustancial en la forma en la que se hace publicidad y se envían los mensajes al consumidor, y en especial teniendo presente la vulnerabilidad que tienen los menores de edad. Una disminución marcada en la actividad física, que en últimas también tiene, y esto seguramente lo tocarán algunos de mis colegas, pero no hay que decir mentiras, detrás de ese rol del Estado existe un factor económico también relevante, y es que efectivamente el incremento en la obesidad y este tipo de enfermedades generan muchas más muertes, pero adicionalmente tiene un impacto muy, muy claro en el incremento de los costos de la atención médica, e incluso existen estudios y existe información que demuestra que la capacidad del desempeño laboral en
trabajadores que tienen que sufren de este tipo de enfermedades se ve disminuido. Entonces, vamos que son elementos que están generando preocupación, existe una necesidad clara. Si nos quisiéramos dedicar solo a mostrar estadísticas que respaldan esta preocupación, creo que podría gastarme 20 diapositivas adicionales solo en eso. Cada vez que paso, miren que son problemas sin duda alguna de suma importancia. 39% de los adultos de 18 o más años tienen sobrepeso. El 13% de la población adulta mundial tiene obesidad. Y esto sigue impulsando la necesidad de que el gobierno se mueva en aras de buscar una solución. Estas cifras particulares de incrementos, por ejemplo, México 2.8 en 1980, estar en un 10.8 a 2008, todas estas cifras van hasta el 2008, como parte del ejercicio, genera una preocupación que se ve reflejada en números como estos. Las dos curvas son ascendentes, aunque menor en Perú y Colombia. Chile y México ven un incremento sustancial en los casos, porcentaje de obesidad total en los años, que sigue generando un problema. Ahora, con todo esto, ¿qué va? ¿O qué se espera de los gobiernos? ¿Qué están buscando? ¿Qué objetivos tienen? Sin duda, mejorar los hábitos de consumo, uno de los elementos de mayor relevancia en términos de medidas a largo plazo, proteger la salud pública, reducir la morbilidad y mortalidad causada por las enfermedades crónicas no transmisibles y las no transmisibles, y asegurar la cantidad y la calidad de la información. Todos estos siendo objetivos que el gobierno se traza para atacar esta problemática tan relevante y que empiecen a ver que el etiquetado y la publicidad tiene un rol completamente preponderante porque son uno de los principales herramientas o vehículos para transmitir información. Es la forma en la cual los fabricantes se comunican con los consumidores. Es la forma en la cual se podría asegurar la información completa, veraz y verificable. Se ha visto y se han hecho estudios por diferentes instituciones en donde existe una preocupación muy constante frente a qué tan comprensible es la información que se ha venido suministrando durante los años, qué tanta comprensión tiene el consumidor frente al valor nutritivo y los riesgos que acarrea efectivamente el consumo o elección de ciertos productos u otros. Teniendo esos elementos y detrás de uno de los estudios de la OMS, hoy en día se tiene como base que en esta encuesta particular en Colombia, en Colombia puntualmente, se intentó determinar cómo los consumidores estaban eligiendo los productos que están consumiendo. Y fue llamativo el ver cómo el precio está en el 60% de las respuestas como un factor para elegir, la marca, el origen empresarial y su expectativa de necesidad en un 60% igualmente en esas respuestas, y solo el 38% estaba revisando la información nutricional y demás respecto de esos alimentos que están escogiendo, incluyendo la fecha de vencimiento y el registro sanitario. Y si nos damos cuenta, parte de lo que promueven los gobiernos es que efectivamente ese porcentaje de elección del consumidor basado en información nutricional sube un poco más. ¿Por qué? Porque no se está reflejando que el consumidor esté eligiendo responsablemente. Y esto nos lleva a muchas otras preguntas posteriormente, pero hasta el momento esos son factores que están generando preocupación, que efectivamente están indicando que los gobiernos deben tomar acción frente a estos elementos particulares. Cuando leen las etiquetas, ¿qué está viendo el consumidor? Un 76% de las calorías, el 70% de los minerales y vitaminas, el 60% de grasas saturadas, el 49% dice ver los carbohidratos, pero en
su totalidad dicen verlo, pero sin entender qué es la información que están recibiendo. Hay unos testimonios que traje como cita, porque son muy distintos de gente del común de a pie de diferentes regiones de Colombia. Esta letra es chiquita y si sufre uno de miopía ya uno no ve. Se lo come y no sabe qué comió. La persona común y corriente le da lo mismo leer eso porque no sabe si está consumiendo algo. O sea, él no tiene la posibilidad de diferenciar lo que le conviene y no le conviene. Esto es de unos testimonios de Barranquilla. Es el más complicado, da pereza leer. Para entender esta tabla nos tocaría estudiar nutrición a toda Colombia. Un testimonio de Arauca, un departamento pequeño en Colombia. A mí me parece que debe ser una ley más clara, más accesible para las personas del común. Tenga la información que pretende tomar decisiones frente a la adquisición de los alimentos. La información se está ofreciendo, no es lo suficientemente clara para que una persona del común tome la decisión de la compra de vida. En la derecha tenemos unos ejemplos de las tablas nutricionales. Creo que tal vez los que estamos en esta profesión podemos entenderlo de forma más fácil, pero sin duda alguna es completamente diferente y es una experiencia completamente diferente para un consumidor que está en el supermercado haciendo esa elección de compra. Razón por la cual, frente a los diferentes caminos y frente a las diferentes estrategias que los gobiernos pueden implementar, han decidido que uno de sus tareas o campos de acción debe ser el mejoramiento del rotulado y etiquetado. Y en muchos casos la injerencia dentro de la misma publicidad para los alimentos. Y como lo expondremos, han implementado diferentes mecanismos que van desde esquemas obligatorios a voluntarios, que van desde una exigencia frente a lista de nutrientes, riesgos y bondades en los productos, logos informativos con información que requiere el consumidor respecto de tanto los efectos negativos como positivos de los mismos, semáforos, ranking de escala de qué tan saludable es un producto o no lo es, uso de disclaimers o leyendas, alto en, bajo en, light o diferentes aseveraciones respecto a las bondades o dificultades que puede generar un producto, el consumo de ese producto para la salud, y pasando por digamos, con una injerencia mucho más fuerte y más invasiva respecto de la restricción de publicidad, que en ciertos países va hasta publicidad para menores de 14 años, etc. Todos siendo estos mecanismos que tienen como objetivo lo mismo: brindar mayor información y permitirle al consumidor tomar elecciones que ojalá dentro de su libre albedrío den o resulten en una mejoría en esos hábitos de consumo y por ende una disminución de las enfermedades que aquejan a causa de estos alimentos. Ahora, hay diferentes referentes, los primeros en Australia, en Europa existen varios mecanismos, todos están en prueba, todos han sido implementados hace no muchos años. Australia tiene el Health Star Rating para identificar la calidad del contenido del producto. En Europa está el Nutri-Score de Francia, está el semáforo nutricional en UK. Digamos que estas medidas un poco más encaminadas exclusivamente al etiquetado, sin entrar a restringir fuertemente el uso de la publicidad, pero son, digamos que, mecanismos que han venido implementando. Chile, desde el año 2016, con uno de la implementación de las normas más fuertes y más contundentes respecto de lo que se ha vivido hasta el momento en la región. Nuevo etiquetado frontal de advertencia de alimentos, de alto en, ahí están varios de los ejemplos. Restricción de la publicidad de alimentos, especialmente aquella dirigida a menores de 14 años, algo mucho más fuerte. Restricciones a la venta de alimentos en establecimientos educacionales de prebásica, básica y media, muy fuerte igualmente. Incorporación de mensajes que promueven hábitos de vida saludables en la publicidad de algunos alimentos, otro mecanismo. E implementación a todos los niveles educativos de capacitación, de educación. Eso para poner un ejemplo en Chile. En Perú, muy fuerte también, etiquetas donde tienen que nombrar que contiene grasas trans,
alto en sodio, azúcar, grasas saturadas. Esto desde el 2018 con el manual de advertencias publicitarias. Y esta redacción de la norma es muy particular porque en vez de decir lo que se puede, dice lo que no debe hacer. Y cuando uno empieza a leer las diferentes premisas también es sumamente fuerte: incentivar el consumo moderado de alimentos, mostrar proporciones no apropiadas, no deben usar argumentos o técnicas que exploten la ingenuidad de los menores, de manera tal que puedan confundirlos o inducirlos a error respecto a los beneficios nutricionales del producto, generar expectativas referidas a que su ingesta proporcione sensación de superioridad, indicar beneficios de su ingesta, como obtención de fuerza, ganancia o pérdida de peso o adquisición de estatus o popularidad, y representar estereotipos sociales. Si se dan cuenta, Perú se va por una alternativa un poco más etérea frente a qué debe ser, y que es sumamente peligrosa en términos de su amplitud. Colombia, por el otro lado, está un poco más atrás que en el resto de los países que recién menciono. Existe una serie de resoluciones que han venido regulando la materia de forma tangencial, sin entrar a regular el etiquetado el etiquetado frontal de forma tan contundente como si lo vienen haciendo otras legislaciones. Sin embargo, hay un proyecto de ley, hay de hecho siete iniciativas legislativas que están hoy en día en boga y que están ya avanzadas para simplemente tener 2 debates más y ser aprobadas en el gobierno nacional, incluyendo el sello frontal de advertencia, que es una de las modalidades que hemos venido mencionando. Y adicional a eso, mostrando que es simplemente hacia donde se está volcando todos los gobiernos, y cómo la invitación no es a pelear, sino a modular posteriormente este tipo de políticas. Acá presento muchos de los mecanismos que están siendo utilizados por los diferentes países. Keyhole en Noruega, Suiza, Suecia, Dinamarca, los países nórdicos, el Choice Program en Holanda, Bélgica, Polonia, Healthier Choice en Singapur. Si se dan cuenta, hay unos que son obligatorios, hay otros que no son obligatorios, siendo ese uno de los principales o temas controversiales, porque lo que empieza a surgir acá es la autorregulación versus el intervencionismo y hasta dónde debemos llegar. Si prohibir per se o incentivar tal vez mejores hábitos son la forma o no son la forma, pero en últimas y en todos los casos se está tratando de brindar herramientas al consumidor para efectivamente tomar decisiones con base en información que normalmente no era obligatoria antes y que ha venido siendo poco a poco volviéndose cada vez más esencial, y en donde se ha visto que hay países en los cuales las empresas empiezan a actuar de una forma en la cual, si bien se pueden ver afectadas por sobrecostos o por cambios en su presupuesto por la implementación de este tipo de medidas, hay empresas y hay casos en Francia y en Inglaterra en donde las empresas han visto que este tipo de sellos, sé que mi colega Armando hablará de las marcas de certificación, generan también otro elemento para efectivamente publicitar los productos, y aplicado de esa forma también es otra herramienta para persuadir al consumidor de elegir y de comprar sus productos de forma particular. La lista es larga, lo que demuestra que efectivamente es una realidad, y si vemos las cifras recientes, las primeras que les mostré tenían que ver con los resultados hasta el año 2008. Entre 2008 y 2016 la curva sigue subiendo, las cifras siguen siendo alarmantes, y el crecimiento vuelve a ratificar esa necesidad del gobierno de entrar a regular. Ahora, en últimas, y para que nos vayamos moviendo hacia Armando y su presentación del caso en México. La toma de la decisión por parte del consumidor es la preocupación central,
se han identificado problemáticas claras frente a la asimetría de la información, es decir, que el consumidor está viendo que no recibe toda la información para tomar una decisión acertada, es decir, los fabricantes muchas veces presentan lo que quieren presentar y lo que en teoría les conviene, pero no necesariamente lo que le conviene al consumidor. La idea es reducir o eliminar esas asimetrías del mercado, incluir información clara y visible, suplir esa falta de información nutricional sobre los alimentos, falta de presencia de declaraciones y respaldo detrás de cada una de esas informaciones que se prestan en los etiquetados y rotulados, porque nuevamente está claro que el sobrepeso, las muertes prematuras, la baja productividad de las personas son las consecuencias de lo que está sucediendo, el aumento en la prevalencia de las enfermedades no transmisibles y la mortalidad de estas sigue siendo la consecuencia clara de este tipo de falta de información, y el hecho que existe un alto consumo de alimentos procesados vuelve a generar ese círculo vicioso en el incremento de esta problemática. Ahora, varias de las preguntas que queremos dejar en su mente es intervención versus autorregulación. ¿Cuál debería ser el papel del consumidor? Este es el consumidor promedio, es un consumidor especializado. ¿Qué tan paternalistas debe ser el Estado? ¿Qué medidas alternativas contribuirían a minimizar el porcentaje de muertes que no necesariamente son las restricciones que estamos viendo? ¿Qué ocurriría efectivamente si el gobierno interviene o no interviene? Si existe efectivamente algún tipo de medición actual que nos permita demostrar que están funcionando. Estas son solo algunas preguntas y la idea es que con la intervención de Armando y de Luis podamos armar efectivamente una respuesta entre todos frente a esta problemática. Muchísimas gracias. Muy bien Gerardo, excelente presentación, muy clara. Yo creo que tuvimos muchos gráficos y pudimos tener mucha estadística. Ahora vamos a escucharle a Armando, con su presentación y bueno, desearle lo mejor también a él. Adelante, Armando. Armando. Parece que Armando está fuera de línea. A ver un poquito si se reconecta pronto y bueno, a ver si me pueden ayudar la gente de la organización con respecto a este tema. Bueno. Perfecto. Gracias, ya nos dicen que se van a conectar. El hilo de la conversación está conectado con Armando primero. Si les puedo dar un minuto de tiempo antes de tener que darles. Coincido con Gerardo, creo que tiene que ser Armando ahora.
¿Qué te parece, Luis? Justo en el momento. Luis, ¿me escuchas? Te escucho. ¿Querés arrancar vos? ¿Hacemos así entonces o qué te parece? Sí, dame un segundo. Porque ¿Tú estás viendo mi pantalla, no? te estoy viendo a vos, todavía no tu pantalla. Aquí está mi pantalla. Ahí está, ahí está. Bueno, no sé si ya nos pueden poner otra vez al aire, ¿no? ¿Cómo estamos? Bueno, después de un pequeño desperfecto y esperándole a Armando que se vuelva a conectar pronto, vamos a seguir con este taller y le doy la palabra a Luis Guinar que haga su presentación, por favor. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a Cipi. Perdón, ya estoy aquí, perdón. No sé si me vean. Entró Armando, así que continuemos con Armando porque llevamos un orden, el orden es un orden lógico, así que voy a darle paso a Armando. Discúlpame, Luis, gracias. Adelante, Armando, por favor, adelante. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Discúlpenme, ya saben que esto del internet tampoco tiene palabra y suele fallar, pero bueno, ya estoy aquí otra vez. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Cipi por la invitación y por la oportunidad de participar en este taller y también, por supuesto, a mis colegas Gerardo, Víctor y Luis. En esta ocasión les voy a platicar, y ya entrando en materia, cuál ha sido la experiencia mexicana. No sé si puedan, por favor, poner la presentación. Y mientras voy explicando un poquito los antecedentes en lo que ponen la presentación que tengo que hacer. Ya Gerardo, perdón, nos platicó un poco de cuál es la necesidad de esta regulación para alimentos procesados. Es decir, sí es importante, todos queremos tener alimentos de calidad. Todos necesitamos tener información clara, precisa y veraz para poder tomar la mejor decisión, la decisión más educada y tener esa capacidad de elección en estos productos. Nadie está en contra de ello. Eso es lo que debemos aspirar, esa es la expectativa en todas nuestras legislaciones. Sin embargo, desde mi punto de vista, y es el mensaje que quiero transmitir, el sistema mexicano me parece que no es en este momento el mejor ejemplo. El objetivo es muy bueno, sin embargo, desde mi particular punto de vista, el sistema tiene algunas fallas y creo que podemos tratar de mejorarlas. Todos apuntamos hacia eso, ¿no? Apuntamos hacia tener un mejor sistema de salud que nos permita tomar estas decisiones. La siguiente, por favor, si me pueden ayudar con el siguiente slide. No, el siguiente, antes. Antes. Ahí como que se comió una. A ver, la que sigue. No, se comió un slide, pero no importa. No importa, les voy a platicar brevemente cuál es el sistema mexicano y por qué desde mi punto de vista no es el mejor ejemplo. Esta regulación se gestó el año pasado, se dio la oportunidad de la iniciativa privada de hacer manifestaciones para enriquecer y tener un marco regulatorio muy robusto. Sin embargo, no se llegó a ese objetivo. Nuestro sistema es altamente restrictivo y lo que prohíbe esta norma es hacer uso de personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos
que estando dirigidos a niños se insiste o promueva su adquisición. En términos generales, esto es lo que dice nuestra norma mexicana, y si no cumple con el contenido nutricional, pues este producto debe de ostentar uno o más sellos. Eso es lo que dice en términos generales nuestra norma. Sin embargo, y aquí viene el aspecto equivocado de por qué no puede considerarse un ejemplo, en la última parte de la norma dice, la aplicación de esta se debe hacer en concordancia con lo dispuesto por otros ordenamientos legales aplicables. ¿Qué significa esto? Que si tú eres titular de un derecho de propiedad industrial, pues tal parece que no tendrías ningún problema y podrías seguir usando tu propiedad industrial en tus etiquetas. Eso es lo que dice la norma, y desde el punto de vista es muy ambigua porque este último apartado lo quisieron dejar de esa manera, pues, para tratar de que el industrial de alguna manera sienta que pueda hacer uso de sus derechos. Desde mi punto de vista es muy ambiguo, es muy contradictorio, porque el objetivo de la norma no es ese. El objetivo de la norma es que no se usen, si tiene más de un sello de advertencia, este tipo de elementos. Entonces es ambiguo, es contradictorio y genera mucha confusión. Es decir, genera confusión entre los fabricantes. El día de hoy hay muchas consultas en la oficina en donde nos dicen o nos preguntan si yo tengo mis derechos y la norma me dice que debe estar en concordancia la aplicación de la misma con los derechos que ya tengo, ¿puedo no usarlos? La respuesta es muy riesgoso si lo haces, el objetivo no es ese, y la autoridad quiso darle, desde mi punto de vista, pues un caramelo a los industriales para que sintieran que no se están vulnerando de forma muy frontal sus derechos, ¿no? Estas son las etiquetas que señala nuestro marco legal. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los dibujos, los personajes, las mascotas que a partir de abril de 2021 los industriales y comerciantes ya no podrán usar esos productos. Esta norma entró en vigor en octubre de este año, llevamos 2 meses con la misma. Sin embargo, esta fue emitida o expedida en marzo de este año, es decir, de manera muy anticlimática. Cuando estábamos en el paro de actividades por la pandemia, se emite la norma y de por sí era una cuestión gravosa el detener ciertas actividades, pues ahora el tratar de adecuarse a esta nueva regulación pues, constituye una carga adicional que ahora tienen que soportar los industriales. La siguiente, por favor. No sé por qué se movió el slide. A ver, la siguiente, ¿cuál es? Se repiten. Algo hicieron con la presentación, pero bueno, una pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Qué pena te interrumpo, si quieres yo puedo proyectar la última versión que yo tengo, a ver si está, yo te la... Sí. Mientras les voy comentando, ¿hacia dónde vamos con esta legislación? Estamos todos en el supuesto que queremos tener información clara y precisa para poder tomar la mejor decisión, y eso es lo que aspiramos todos. Sin embargo, con este tipo de legislación, desde mi punto de vista, no se está cumpliendo el objetivo porque se inhibe la innovación, es decir, se inhibe la competitividad, se inhibe la libertad de expresión, se inhibe el que los fabricantes, los industriales, con sus productos, puedan proporcionar a los consumidores productos de alta calidad. Y con esta situación, lo que al parecer podría suceder en un futuro no muy lejano, pues es un empaque genérico. Si te puedo decir, justo ese es el slide. Ahí pueden ver, muchas gracias Gerardo, ahí pueden ver que, pues bueno, ahí está el tigre Tony o el tigre Toño, ya no podrá ser más usado y se aplica a rajatabla esta nueva regulación, y lo que puede suceder es el empaque genérico, es decir, inhibiendo la competitividad entre los industriales, que me parece no es el efecto deseado ni el efecto buscado. El siguiente, por favor. Gracias. Ahora, todas estas leyes y tratados internacionales son los que contradice esta nueva regulación, y la más importante, y no la mencioné y la quise dejar para esta parte,
porque este proceso de creación de la norma no fue legislativo, fue a través de una norma oficial mexicana que se encarga de detallar cuestiones técnicas y no pasó por proceso legislativo, es decir, en la escala de jerarquía de normas está hasta abajo, ni siquiera es ley, y desde mi punto de vista debió pasar por un proceso legislativo. Una norma no puede ir más allá de una ley, menos de un tratado internacional y por supuesto de la Constitución. Entonces, cuando menos, estos son los ordenamientos que contradice esta nueva norma oficial mexicana, y al final dejé comercio internacional, no es un tratado, pero tenemos varios acuerdos internacionales relacionados con comercio exterior, y desde mi punto de vista, y hay mucha coincidencia en colegas en México, en que esta legislación, esta nueva regulación, quiero decir, sí constituye un obstáculo grave al comercio, porque ahora los industriales y sobre todo las empresas internacionales que venden sus productos en varios lugares del mundo, pues no podrán acceder a vender sus productos en nuestro país porque tendrían que fabricar un empaque con una presentación y con características distintas en cada uno de ellos, lo cual lo convierte pues, en un obstáculo para poder hacer negocio en nuestro país. La siguiente, por favor. Ahora, esta parte es muy importante porque todo esto que les acabo de comentar suena así como que muy general, como que están exagerando los abogados, están exagerando la industria, porque en realidad están defendiendo sus intereses o están defendiendo la parte que representan, pero no es así. Es decir, nosotros también somos consumidores, nosotros también estamos preocupados por la alimentación, y lo que estos etiquetados o rotulados en alimentos buscan es que el consumidor tenga información veraz, clara y simple, es decir, que les permita tomar la decisión más educada cuando quieren un producto. Y esto se cumple en el caso mexicano, desde mi punto de vista, no siempre, o la mayoría de las veces quizás. La siguiente, por favor, Gerardo. A ver, dice la norma que debe ser veraz. Aquí tenemos dos productos que se consumen mucho en México, que es la tortilla, y tenemos una tortilla de maíz normal, y abajo tenemos unas tostadas. Las tostadas, como todos saben, pues, pasan por un proceso de cocción, que no es con aceite, porque si no sería frito, y ese proceso de cocción les resta humedad. Los dos tienen la misma cantidad de calorías, 44.5 calorías una pieza de tortilla y 45 calorías una tostada. En este caso, y de acuerdo a nuestra norma, la tostada sí tiene sello porque tiene sodio y la tostada de arriba no. Entonces, las dos tienen el mismo contenido calórico, pero solamente una de ellas va a tener un sello de advertencia. Esto pues no cumple con el objetivo de ser veraz y no le permite a una persona común y corriente que desconoce este tipo de información si está tomando la mejor elección. Quiero aclarar que esta información yo no la hice, esta la hizo un químico en nutrición, ayudado por un nutriólogo, es decir, si es una cuestión técnica que se debe analizar con profundidad, y la norma, una vez que la analizamos, no cumple con estas características técnicas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo, el amaranto. Todos sabemos que es una comida altamente nutritiva y nos recomiendan comerla. Sin embargo, cuando el amaranto lo mezclamos con chocolate, pues eleva su carga calórica. Aquí tenemos dos versiones de amaranto de dos empresas distintas, en el cual la diferencia de calorías es de 93. Es decir, es una diferencia importante, y sin embargo, las dos llevarían sello de advertencia porque contienen chocolate. Es decir, contienen calorías que la norma no es capaz de distinguir hasta cuándo se debe llevar un sello con alto contenido calórico. La siguiente, por favor. Aquí viene un ejemplo muy claro de quesos, un queso regular y un queso light, o un queso bajo en calorías. La ley no nos permite establecer quién puede llevar 2, 3 o quizá ningún sello. Es decir, ustedes pueden notar de este análisis que se hizo que la versión light aporta 2 gramos de grasa saturada, mientras que la versión regular aporta 2.8 de grasa saturada. De manera que, siendo o aplicando un poco la lógica, quizás la versión de abajo solamente debería de tener 2 sellos
y la de arriba 3, pero en este caso no permite al consumidor tomar la mejor decisión. La siguiente, por favor, Gerardo. Aquí tenemos un ejemplo también muy típico de la alimentación mexicana. Tenemos las tortillas de harina y tenemos unas tipo tostadas deshidratadas, en el cual las tostadas deshidratadas, que tienen menos calorías, tienen 2 sellos. Y las tortillas de harina de maíz, que tienen casi la misma proporción de calorías, nada más tendrían un sello, porque las tostadas tienen como ingrediente sodio, y ese sodio las hace tener dos sellos. De manera que, desde mi punto de vista, no es un nutrimiento crítico para una persona, digamos, joven. Y en este caso, si acude al súper o al mercado, pues tal parecería que es un elemento que es restrictivo para su alimentación. La siguiente, por favor. Ahora, esto es simple, es decir, el rotulado es simple. Esta información que se presenta a las personas es simple. Desde mi punto de vista, sí es simple, pero no ayuda, es decir, no le permite al consumidor tomar la mejor decisión, porque va a llegar el momento en que cuando vayamos al súper, todos los productos van a tener sellos etiquetados. Entonces, el consumidor, ¿qué decisión educada o informada va a poder tomar? Si todos tienen sello, ¿cuál será la mejor decisión que va a tomar para adquirir uno de esos productos? Es decir, no se cumple tampoco el objetivo. Es simple, pero la información no es la necesaria. La siguiente, por favor, Gerardo. Ya comentábamos que debe ser rápido. Es decir, la gente cuando va al súper o cuando vamos al súper, vemos un producto y vemos los sellos, inmediatamente vamos a relacionar que es un producto que no cumple con ciertos estándares de nutrición. Eso está bien, pero si vamos al súper y todos tienen sello, pues tenemos que voltear el producto, porque la norma obliga que sea de manera frontal, y en la parte de atrás vienen las tablas nutrimentales. En la tabla de atrás nos vamos a encontrar con lo que nos comentó Gerardo, que no sabemos leer y no entendemos la información nutrimental. Entonces, si todos los productos tienen etiquetas, lo vemos y lo revisamos, y queremos entender y comprender la tabla de nutrimentos, no vamos a poder. De manera que, desde mi punto de vista, no es rápido y tampoco cumpliría con ese objetivo. La siguiente, por favor. A ver, la norma, desde mi punto de vista, es muy discriminatoria porque está enfocada únicamente al comercio formal, a los industriales y comerciantes formales que venden sus productos sujetándose a la regulación en todo sentido. Pero ¿qué hay de la comida que se vende en las calles o a granel? Y una imagen, pues dice más que 1000 palabras. Aquí vemos un niño gordito afuera de una escuela queriendo comprar comida chatarra, pero que no tiene ningún tipo de información sobre lo que el niño va a comer. Y ustedes ven las cantidades de las bolsas. Esto no está regulado. En México, quien ha visitado nuestro país, tenemos un grave problema de informalidad. Se vende comida casi en cada esquina. Y esto no está regulado. ¿Qué pasa con todo este tipo de alimentos que se venden de forma indiscriminada en el país? Incluso afuera de las escuelas. Pues la ley no dice nada. Entonces, mi punto de vista es altamente discriminatoria y por esta razón tampoco se cumpliría con el objetivo. La siguiente, por favor. Ahora, estamos en camino a una sobreregulación a la industria. Desde mi punto de vista, sí. El título de este panel es el balance entre el derecho a la salud y el derecho de las marcas. Es decir, un interés público frente a un interés privado, y debemos de encontrar el balance para que los dos coexistan. El gobierno debe de preocuparse por las personas y también debe de preocuparse, desde mi punto de vista, porque florezca la actividad industrial. ¿Cómo vamos a encontrar ese balance? Desde mi punto de vista, en México no lo estamos logrando porque ahora hay una iniciativa de ley en la cual se establece que la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, que es la autoridad sanitaria en México, será la autoridad encargada de emitir sellos de calidad. ¿Esto qué significa? Que la autoridad va a decir, este producto sí es de buena calidad porque su aporte nutrimental es adecuado. No establece cómo, pero así más o menos lo ordena la ley. Esto, desde mi punto de vista, va a generar todavía más confusión al público, porque además de los sellos de advertencia,
además de la información nutrimental, vamos a tener ahora sellos de calidad que va a otorgar la autoridad, de manera que se va a convertir en un cuello de botella el aspirar a dar al público consumidor, parte de los industriales, productos que puedan ser considerados como de calidad. Desde mi punto de vista es una sobreregulación y convierte a la autoridad pues, en el único garante, ¿no? Es decir, este sí funciona, este no funciona, este es bueno, este es malo. Desde mi punto de vista, pues esto es un desbalance, ¿no? En lugar de buscar el balance, pues como que se va inclinando hacia la sobreregulación y no es lo adecuado y pues también discrimina otro tipo de productos. La siguiente, por favor. Es tal la satanización por algunos funcionarios, no por todos, pero ahora en México, recientemente, se emitieron dos reformas a leyes locales en las cuales en 2 estados, en Oaxaca y en Tabasco, se prohíbe la comida a los niños, chatarra. Es decir, este tipo de productos preenvasados y empaquetados que contengan más de un sello no podrán ser vendidos a los niños e incluso no podrán ser vendidos o no podrá haber expendedores en centros de salud o en las escuelas. Y esta discusión se está haciendo en prácticamente todo el país y desde mi punto de vista pues también es una sobreregulación, ¿no? No es el camino adecuado, ya lo comentó Gerardo, es decir, debemos de buscar un balance, debemos de encontrar el mejor camino para que estos dos derechos coexistan y uno no sea discriminado. La siguiente, por favor, uno de ellos. Esta historieta la difundió el gobierno federal apenas este año y desde mi punto de vista es una campaña de desprestigio en contra de los fabricantes de este tipo de alimentos porque palabras más, palabras menos en el wording o en la redacción de esta historieta en términos generales se manda el mensaje en el sentido que a los fabricantes de estos productos no les interesa tu salud, lo único que les interesa es tu dinero. En términos generales, y ponen ahí a un tigre, quizás haciendo un poco el símil con uno de los personajes favoritos que consumen o que consumimos en muchos países para cereales. Y desde mi punto de vista, pues es una campaña velada para tratar de acusar a los fabricantes de estos productos como los malos de la película. Y me parece que no debe de ser así. Es decir, debemos de buscar que también el gobierno se comprometa. Debemos de buscar que también las autoridades se comprometan con una buena campaña de educación en las escuelas. Los papás también debemos ser muy responsables con la educación de nuestros hijos, de qué alimentos estarían o pueden comprar, que pueden adquirir, pero este tipo de difusión me parece que no abona a encontrar este balance del cual hablamos. La siguiente, por favor, Gerardo. Ahora, ¿este tipo de regulación solamente afecta a la industria de bebidas y alimentos? Pues no, afecta también a las celebridades, ya no van a poder ser voceros de este tipo de productos. Los atletas no podrán contratar con estas marcas para patrocinio y tampoco para ser voceros en ningún tipo de evento. Hay una reforma también que se está discutiendo en este momento acerca de la publicidad, que también es un tema muy importante. Es decir, las agencias de publicidad y mercadotecnia ya no podrán realizar campañas para promocionar este tipo de productos porque si la norma sale como se piensa, pues tampoco lo podrán hacer, porque si tienen un producto más de un sello, ya no podrán ser parte de estas campañas, de manera que ellos tampoco podrán participar de este ecosistema. Las empresas de medios, televisión, radio, plataformas, tampoco podrán hacerlo. Las organizaciones internacionales, como Juegos Olímpicos, Copa Mundial, NFL, la Fórmula 1, que quieran apoyarse en alguna de estas empresas o productos, pues van a ver disminuida su capacidad para poder promocionarlo. Los propios abogados del papel industrial nos vamos a ver afectados porque ya no va a haber tanta posibilidad de proteger este tipo de figuras de derechos de la propiedad industrial, de manera que, en mi opinión, afecta a un gran ecosistema y no encontramos todavía ese balance que nos permita
que coexistan estos dos derechos. Aquí algunas conclusiones que desde mi punto de vista, bueno, ya las comentó un poco Gerardo, pero vale la pena traerlas a colación. Y la más importante, y se ha dicho siempre, pero desafortunadamente no ha fructificado, es decir, no hemos podido aterrizarla bien, no la hemos podido materializar para que en realidad esto suceda, que es la educación, ¿no? La educación en la alimentación, tanto en casa como en la escuela. En casa pues se pueden hacer muchos esfuerzos, pero la escuela o el sistema de educación pública, cuando menos en algunos países, no ha sido el más activo para fomentar una buena educación en esta cultura. Las marcas de certificación, con esto que les acabo de comentar, de los sellos de calidad, pues anula. Las marcas de certificación las otorgan empresas privadas y existen marcas de certificación, por ejemplo, para comida kosher. En este caso, las marcas de certificación serían una valiosa ayuda para tratar de identificar aquellos productos que cumplan con ciertas normas de calidad. La autorregulación de las industrias me parece que es muy buena. Muchas de ellas lo cumplen y me parece que la mayoría de ellas estarían dispuestas a tener unos altos estándares de autorregulación para cumplir con la norma y tratar de dar al consumidor el mejor producto posible. Y la información veraz, rápida y útil, pues debe ser gradual. Es decir, también forma parte de la educación y poco a poco los consumidores pues, nos iremos adaptando, iremos tratando de comprender cómo funciona esta información y me parece que es el camino correcto. Y a mí el semáforo nutricional en lo particular me parece que es un buen ejemplo, tanto en Ecuador como en UK se usa, no restringe la propiedad industrial y me parece que es adecuado, porque ya vimos en los ejemplos, por ejemplo en el caso de los azúcares, si tiene alto contenido de azúcar con un rango que no es muy técnico para establecerlo, un sello de advertencia. En cambio, los sellos bajos y altos que nos permiten diferenciar qué tanta azúcar, qué tantas calorías estaremos consumiendo, de manera que a mí en lo particular esto me parece que puede ser una opción. No estoy diciendo que sea la mejor, pero me parece que a partir de ahí podemos tratar de perfeccionar cuál es el mejor mecanismo que encontremos para encontrar encontrar este balance. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Con esto termino mi participación. Quedo abierto a cualquier pregunta o comentario y entremos en discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Muy amable, muy buena presentación. Otra vez, gracias, Gerardo, por la asistencia en pasar los slides. Ahora le vamos a escuchar a Luis y bueno, y vamos cerrando esta última presentación y luego tendremos unos minutos para preguntas de todos los participantes. Muchas gracias. ¿Es mi presentación? A ver, un segundo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Okay. Gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a CIPI por haber confiado pues, en los comités regulatorios, el comité de competencia para organizar este panel. Realmente lo que estamos buscando principalmente es cumplir con una de las metas que tenemos ambos comités de presentar una posición, ¿no? Y la idea de esta charla y de webinar que hemos hecho sobre el tema es un poco crear un poquito de atención y poner el tema en la palestra para que estemos pues claros de qué es lo que está sucediendo, hacia dónde vamos y de qué forma debemos nosotros ser colaboradores en difundir el tema y buscar una solución que sea equitativa y sea proporcional a lo que se está dando, al problema. Y como bien mencionaba Armando, tiene que haber una proporcionalidad entre la medida y los derechos que tienen las empresas sobre sus marcas y los derechos y el derecho que tiene el consumidor a escoger la marca que más le gusta también. Bien, primeramente, todas las constituciones prácticamente de nuestros países
consagran la obligación del Estado y el derecho de la población a tener acceso a un sistema de salud, ¿no? Aquí vemos ejemplos de diferentes formas. La Constitución ha regulado el tema. La de Panamá simplemente dice que es función del Estado velar por la salud de la población de la República. En Colombia, pues se declara la salud como un derecho fundamental. Perú habla de la protección, del derecho a la protección de su salud, y México pues tiene derecho a la protección de la salud. Hay unas que van más lejos que dicen la población tiene derecho a la salud. Realmente el Estado debe garantizar la salud. El Estado nadie puede garantizar la salud, más bien sí puede pues velar como una obligación de medio del Estado de que hará todo lo posible para que la población tenga la mejor salud que se pueda tener, básicamente. Pero por otro lado tenemos, y acá pues mi exposición va a ser un poquito más, si se quiere, legalista, en una parte, por lo menos en la parte inicial. Tenemos el derecho de marcas. Algunas constituciones lo reconocen. En el caso de la Constitución panameña se reconoce realmente el derecho sobre creaciones, invenciones. El de marcas no está elevado a nivel constitucional, pero siendo que la marca es un bien intangible, el derecho de la propiedad sí está regulado, y todas las constituciones pues, de los países democráticos reconocen el derecho de la propiedad, ¿no? Y vemos la Constitución peruana habla de que el derecho de la propiedad es inviolable, Colombia habla de que se garantiza la propiedad privada, Panamá habla de que se garantiza la propiedad privada, y muchas constituciones también tienen normas que ya entran a hablar sobre el derecho del consumidor a elegir, el derecho del consumidor a acceder a productos con información veraz y clara. Eso está en la Constitución panameña. Por eso que la imposición de este tipo de medidas no son algo que, si se quiere, pueda considerarse pues algo que se inventó el Estado de repente. No, realmente sí hay una obligación del Estado en velar por la buena salud. Hay una obligación del Estado en que el consumidor tenga información veraz, ¿no? La pregunta ¿es necesario que haya una pelea en un tinglado entre el derecho de la salud y el derecho de las marcas? Es decir, se entiende que estamos ante derechos que están contrapuestos y enfrentados uno del otro. O, yendo más allá, está el derecho de la salud por encima del derecho de la propiedad. Son preguntas que tenemos que hacernos. Tenemos que preguntarnos qué pasa con el derecho del consumidor. ¿Qué sucede con ese derecho a escoger? Y cuando hablamos de derecho a escoger, no solo es el derecho a escoger según una información nutricional, sino el derecho a escoger entre marcas. Y dentro de las marcas se incluyen también los diseños y los dibujos, porque son parte de una marca y son parte pues de la propiedad intelectual o industrial, en este caso, de un fabricante determinado. Y la pregunta base, que es lo que me va a llevar a las conclusiones acá, va a ser, ¿pueden todos estos derechos sobrevivir juntos? Veamos. La normativa mexicana que Armando pues expuso en detalle, el punto más álgido es aquel que dice que no se pueden utilizar, no se deben utilizar personajes, dibujos, celebridades, regalos, ofertas, juguetes, concursos, ¿no? Y todo este tipo de menciones en un etiquetado o un producto que fomenten su consumo. El proyecto de ley panameño, si bien parece mucho más escueto, yo lo siento incluso más peligroso. Si bien no habla de etiquetado, dice que queda prohibido, y en esta forma está redactado un proyecto, una iniciativa legislativa que ya fue prohijado, es decir, está para darle primer debate en la Asamblea Nacional. Dice, el uso de elementos de atracción, tales como, o sea, no es limitativo, dibujos, personajes, juguetes y otros similares, dice, para la promoción y publicidad de cualquier producto alimenticio, o sea, ni siquiera en un producto que tenga sellos, y esta normativa está copiando básicamente en lo que a sellos se refiere a la normativa chilena y a la normativa un poco mexicana, incluso la forma del sello es idéntica, pero no limita la restricción de dibujos y personajes a un producto que se considere
dañino, ni siquiera, sencillamente fue más allá y dice que se prohíbe el uso de cualquier elemento para la promoción y publicidad de cualquier producto alimenticio. O sea, es una norma bastante invasiva. Hasta hoy, la principal fuente de ataque o la principal fuente que se ha utilizado para contrarrestar o para decir esto es ilegal, esto está mal, es citar el convenio sobre los HACCP, ¿no? Y ha sido, porque el convenio sobre los HACCP tiene una norma bastante clara sobre el tema, por lo menos en mi opinión, ¿no? El tema es que a veces leemos un artículo de manera totalmente disociada de otro artículo, ¿no? El artículo 8 de ADPIC dice: los miembros, al formular modificar sus leyes, pueden adoptar las medidas necesarias para proteger la salud. Entonces, cada vez que sacamos el 20, nos sacan el 8. Pero dice, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente acuerdo. Entonces, eso nos lleva a leer el resto del acuerdo. Y cuando vamos al artículo 20, dice, no se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, etcétera, ¿no? O el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Por ejemplo, yo cuando voy a comprar un cereal Fruit Loops, veo es el tucán, es lo que me llama la atención, o sea, lo identifico inmediatamente. El tema aquí es la palabra injustificablemente, ¿no? Y ese injustificablemente nos va a llevar a determinar si realmente es justificado sobre pretexto de proteger la salud, de eliminar ese muñeco, eliminar un color, porque y tengo que traer el tema, aunque ya es casi un tema superado. Así comenzó el tabaco. El tabaco comenzó eliminando figuras, después marcas, después colores, y terminó básicamente en muchos países ya, o en varios países importantes, o en esconder la marca o en prácticamente suprimirla a unos caracteres que básicamente ya no se ven. Los estudiosos del tema han venido hablando de que existe lo que llaman the slippery slope, que es una pendiente resbalosa que ha ido permeando y que inició con el tabaco y ha continuado con el alcohol y sigue con bebidas y comidas, ¿no? En 1908 se prohibió la venta de tabaco a los menores en el Reino Unido y fuimos pasando a publicidad. Ya en el 77 entra una prohibición a publicidad de toda publicidad de alcohol en Bélgica. Y ojo, esta pendiente no es exclusiva, más bien ha excluido bastante, porque mientras todo esto sucedía, en el año 91, Australia ya comenzaba con una serie de medidas contra el consumo del tabaco. Y quiero aclarar, ojo, yo insisto que no son derechos contrapuestos, o sea, nadie niega que es obligación del Estado en velar por la salud. El tema es encontrar primero un balance y determinar realmente dónde está el éxito en las medidas del Estado, dónde puede ser el Estado exitoso y dónde ya sencillamente la medida puede que no dé para más. Porque pretender llevar el consumo de cigarrillos a cero es imposible. Imposible, como pretender que no va a haber gente obesa es imposible. La idea es reducirlo hasta el punto máximo donde se pueda. Entonces, veamos, ahí vemos cómo pues esta pendiente va siguiendo. Ya en el año 2004, entonces la OMS, que ha sido el principal impulsador de medidas en general, tanto antitabaco, tanto antialcohol, como ahora con respecto a comidas y bebidas que se consideran pues no saludables, sacó una estrategia global sobre dieta, salud y actividad física, que automáticamente fue seguida por la Unión Europea el año siguiente. La Unión Europea también continuó legislando sobre alcohol. En el año 2007, pues ya vemos cómo esa pendiente comienza a irse mucho más hacia bebidas y comidas, ¿no? En el 2010, por ejemplo, Dinamarca introduce el Food Fat Tax,
Hungría también introduce un impuesto a comidas con grasa, sal y azúcar, ¿no? Y así hemos seguido, ¿no? Y ya básicamente todos los estados han ido tomando medidas y obviamente, como dije, esto no es inclusivo, he puesto solo un resumen, ¿no? ¿Cuáles son resultados conocidos? Y Gerardo en una de sus diapositivas muestra cómo Chile, por ejemplo, ha continuado su aumento de obesidad, aún con la medida. Entonces, ahí es bueno ver qué está pasando, o sea, revisar qué de la medida es bueno y qué de la medida no da un resultado, ¿no? Luego de imponer el etiquetado de Chile, en Chile, la restricción, él pasó de ser el 8º país en obesidad de la OCDE a ser el 2º. En el caso de Australia, y traigo el ejemplo de tabaco, aunque ya se sabe que es una batalla casi perdida y que pues básicamente ya la mayoría de los países han decidido pues tomar una acción bastante más drástica. Pero en Australia la caída de niveles de 35% en el año 91, a medida que iban imponiendo medidas restrictivas, fue bajando, ¿no? Hasta que llega el año 2012, cuando se impone el empaquetado genérico, perdón, y estaban en 10% y básicamente ya dejó de bajar. ¿Por qué? Porque es que posiblemente llegaron al límite de lo que podían hacer. O sea, ese etiquetado genérico castigó a la marca, mas no produjo un resultado perceptible que fuera proporcional a la medida tomada. Entonces, nos preguntamos, ¿pueden convivir el derecho a la salud con los demás derechos? Miren, todas las constituciones también tienen artículos que hablan de que el interés público está por encima del interés privado. La pregunta es, ¿cuál es el interés público realmente? ¿El derecho de la salud es el único interés público? Lo que pasa es que tendemos a ver este tema como si el derecho de la propiedad fuera el derecho del fabricante de X producto y el derecho del fabricante, el derecho particular de ese fabricante y el derecho particular de este otro. Para mí, ambos derechos son de interés público. El derecho de la propiedad no se puede ver aislado del derecho de un solo fabricante, sino que se está atentando un derecho de toda una colectividad de fabricantes sobre pretexto de que hay un derecho superior, ¿no? Obviamente, siempre vamos a tender a ver el derecho de la salud como más importante, y la pandemia nos lo ha demostrado. O sea, para proteger el derecho a la salud hemos paralizado el planeta, ¿no? Y no es una consecuencia anormal, es algo humano, ¿no? Sin perjuicio de que muchos consideramos que va a haber efectos pues muy graves por la forma como lo hemos manejado, pero es lo más humano ver y siempre va a ser visto como la propiedad es un derecho particular, pero realmente la propiedad vista como todo un derecho de carácter general. Entonces, como bien decía Armando, tenemos que buscar una proporcionalidad y tenemos que buscar un punto coincidente. A ver dónde están nuestras coincidencias y cómo podemos trabajar, cómo se puede trabajar junto el sector gubernamental con el sector privado para buscar soluciones, ¿no? ¿De dónde viene esto, no? Y es lo que nos debe llevar a pensar que ambos sectores tienen que cambiar un poquito el approach de cómo hacemos esto, ¿no? La directora general de la Organización Mundial de la Salud dijo hace unos años que ya no solo es tabaco, ¿no? Y que la salud pública también tiene o importa o tiene que ver con la gran comida, la gran soda, el gran alcohol. Y esta parte es lo más importante. Dice, todas estas industrias temen la regulación y se protegen ellos mismos usando las mismas tácticas. Y ese usando las mismas tácticas es lo que la industria tiene que ver cómo cambia y cómo tiene un nuevo enfoque. El enfoque ha sido hasta ahora oponerse, diciendo el tratado, diciendo le voy a dar la vuelta a la medida, pago lobbies y el lobby me va a salvar, y se requiere cambiar ese enfoque. Se requiere cambiar ese enfoque porque
el Estado va a seguir en la misma línea, no vamos a dejarlo ir. Vivimos en un mundo que trata, además de ser políticamente correcto, y la industria va a tener que comenzar a colaborar y tiene que convertirse en un aliado en vez de un enemigo. ¿Cómo? Bueno, tiene que ser parte del problema, no de la solución. ¿Cuál es la solución? Yo creo que eliminar la marca no es la solución. Definitivamente, al contrario, yo creo que la gente tiene derecho a escoger la marca. O sea, y yo creo que todo termina en educación, educación y más educación. Lo que pasa es que la educación cuesta dinero, ¿no? Y nadie quiere afrontar ese costo. Es mucho más fácil poner un impuesto que educar. Y realmente la educación es técnicamente lo que debe llevarnos pues, a un mejor resultado. ¿Qué implica educación? Implica hacer estudios y estadísticas, implica informar a la población por medios masivos. Aquí cuando queremos hacer una campaña política, todo el mundo se entera de lo que está pasando. Bueno, hay que hacer lo mismo con el tema de la salud. La Constitución colombiana tiene un artículo muy interesante que dice que el particular también está obligado para velar por su propia salud. Y eso hay que llevarlo a eso también. La industria tiene que aportar en campañas, la industria tiene que mejorar sus productos. Si sabes que tienes un producto dañino, tienes que ver cómo lo mejoras también. Tiene que ser más empática. Definitivamente la estrategia del lobby no está funcionando, tiene que ser más amigable y mover el foco. Hasta ahora todo el foco, todas las lámparas pues apuntan a la industria y tiene que ser, digamos, parte de la solución. Pero el Estado también tiene que cambiar. Y el Estado, cuando hablo de Estado y las organizaciones no gubernamentales multilaterales, en este caso específico la OMS, ¿no? La OMS tiene que entender que las empresas existen y tienen que ajustarse, pero no desaparecer. Y es que esto no debe convertirse en una lucha ideológica. Hay mucha ideología detrás. Hay mucha ideología detrás, aprovechándose de lo políticamente correcto para tratar de afectar empresas, ¿no? Entender que hay otras medidas más inteligentes y efectivas. La medida positiva tiene mejor resultado que la negativa. Incentivar en vez de castigar. Yo no sé, aquí nos acostumbramos a meterle impuesto a todo y ¿por qué mejor no incentivamos a la empresa con algún crédito fiscal para que produzca alimentos saludables? Eso no lo vemos, es más fácil pues la carga fiscal, porque también, como decía Gerardo, hay un elemento económico aquí, ¿no? Entender que las medidas deben ser proporcionales y con resultados comprobables. Hombre, si nos dimos cuenta que no funcionó eliminar el tucán del cereal, señores, tenemos que ver por dónde es la cosa, pero por ahí no. Y entender que la salud no puede ser limitativa de otros derechos. Y finalmente entender, y con esto ya casi termino, que no se puede perder la gracia de vivir. La gracia de vivir no puede llegar a esto, ¿no? A un etiquetado donde todas las botellas son iguales y no tienen ningún diseño, solo por tener alcohol. No puede llegar a esto, que incluso es engañoso, porque, o sea, yo me como una pizza al mes, no me va a pasar eso, ¿no? Esto es parte de la educación. Ni mucho menos puede llegar a esto en donde pretendan ponernos cosas tan antiestéticas o incluso por ahí hay alguien que propuso que había que ponerle un etiquetado genérico a los perfumes porque pueden irritar la piel. Hombre, por amor de Dios, yo creo que hay que ser racional y la gracia de vivir también implica el derecho a de vez en cuando comer lo que te gusta, sabiendo que el exceso hace daño, pero que de vez en cuando puedes pues, pecar. Bueno, con eso les doy las gracias y quedo abierto a las preguntas que alguien tenga. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Muy completa la presentación y quisiera comentarles que tenemos un minuto para cerrar este taller. Recibimos una pregunta que viene dirigida a Gerardo y la hace Mirta Hurtado y es la siguiente. Muchas gracias por la presentación, Gerardo. Vemos medidas gubernamentales que tienen como objetivo limitar indirectamente alimentos, bebidas alcohólicas, tabaco y otros productos dañinos para la salud. Aparte de la limitación de derechos de marca o diseño, ¿podrías compartir hasta dónde crees que lleguemos? ¿Para cuándo la limitación de deportes peligrosos? ¿Dónde queda la responsabilidad individual?
Gerardo, te traslado la pregunta. Mirta, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que tú tocas una de las principales preocupaciones para todos nosotros acá presentes y que yo creo que debe ser parte de lo que debemos trabajar. La sobreregulación, sin duda alguna, no debe llegar a la eliminación de la autodeterminación. Eso es un objetivo que deberíamos tener muy claro. Como lo están presentando y la teoría de slippery slope que aplica en muchas áreas del derecho, podría llevarnos a una conclusión nefasta. Y es que a medida que estamos sumando este tipo de regulaciones y de restricciones, vamos a terminar básicamente en los resultados de etiquetado y rotulado de eliminación de marcas que vimos en las diapositivas de mis colegas. Entonces, creo que sin duda alguna hay que luchar en contra de preservar la autodeterminación. Creo que proteger la salud pública no es excluyente de los derechos de propiedad intelectual, tampoco es excluyente de que la educación sea uno de los mecanismos de mayor énfasis y de mayor resultado, no solo para la población civil, sino también para las empresas, en donde las empresas, de la mano con la innovación, con un incremento en la responsabilidad social empresarial, pueden dar una luz al consumidor para no llegar a extremos como los que eventualmente podríamos estar expuestos. Sin duda, creo que es lo que debemos evitar. No sé si alguno de mis colegas quiera complementar. Perfecto. No, adelante, creo que ya estamos sobre el tiempo. Sí, señores, estamos sobre el tiempo. Ya nos queda más que agradecerle a ustedes por la presentación, agradecer a CIPI y bueno, y desearle a todos que se sigan cuidando, que estén bien y que nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias a todos, muchas gracias Luis, muchas gracias Gerardo y Armando por todo su trabajo. Gracias. Muchas gracias a ustedes, nos vemos. Muy bien, Gracias, muchas Armando, gracias. Gerardo. Mucho, bye. Hasta luego. Chao.